de qué dejó la audiencia con la referente del equipo territorial de la Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia de Río Negro, Mariela Maggi. Mariela, un gusto saludarte, Lucas y Lucas, aquí en Radio Cumbre de Neuquén. ¿Cómo estás? Buen día a ustedes ahí en la radio y a la audiencia. Buenos días. Mariela, bueno, ¿qué le dejó esta audiencia pública que han desarrollado en San Antonio Oeste? Lo que dejó fundamentalmente es la prueba del interés de los vecinos de participar de estos espacios, de dar su opinión respecto del tema, indudablemente manifestarse a favor del progreso y del trabajo, que son parte de los objetivos de estas audiencias públicas, que en realidad hay que pensarlo como proceso, no como un evento separado del resto de las acciones, porque hay mucha previa en construir la licencia social, en informar a la gente acerca de qué se trata el proyecto, el impacto que tiene en lo social, en lo económico, en lo laboral, en lo ambiental, y todas las cuestiones de controles y fiscalización que el Estado asume como responsabilidad y las empresas respecto de sus planes de cómo van a desarrollar los proyectos. Bien, ¿participó mucha gente? Participó mucha gente, estamos hablando de un cupo que queda siempre delimitado, digamos, al espacio en que se desarrolla y cuestiones de seguridad e higiene, y estábamos con el cupo al máximo, que fueron 260 personas en el espacio del polideportivo ahí en San Antonio. Mariela, y se terminó, acá el otro Lucas te saluda también, buenos días. ¿Se terminó entendiendo un poco, los vecinos entendieron un poco lo que es el proyecto, lo que se quiere hacer en San Antonio Este? ¿Se entendió un poco, quedó clara la idea? Quedó más clara, diría yo, porque es cierto que en la sucesión de proyectos que se están presentando para la región y para la provincia, es común que el vecino pueda confundirse respecto de el GNL por un lado, el gasoducto por el otro, porque son proyectos que están conectados, pero indudablemente no son lo mismo. Estamos hablando que este gasoducto tiene que ver con la traza de caños que van a llevar el gas desde Tratayén hacia la costa para luego abastecer la planta de licuefacción, que sí, eso es GNL. Entonces, esa distinción se logró ir compartiendo con los vecinos en las charlas informativas previas y se terminó de completar la información también con los expertos que presentaron todo el estudio de impacto ambiental allí en la audiencia pública. Mariela, ¿y este gasoducto, para ubicarnos un poco, a dónde iría a llegar ahí en la zona de San Antonio Este? ¿A qué lugar puntualmente iría a ir? ¿Y en ese mismo lugar se construiría la planta después del GNL para bajar obviamente la temperatura al gas y licuarlo? En realidad el gasoducto llega, digamos, a la zona de Fuerte Argentino, que es entre Las Grutas y Sierra Grande. Ah, para aquel lado. Exactamente, y que es la punta de salida hacia, cuando yo digo planta de licuefacción, estoy hablando de los barcos que procesan el gas para transformarlo en líquido, y entonces sí vamos a hablar de GNL. Con lo cual, digamos, el gasoducto llega hasta una planta que lo que hace después es derivar al barco. Perfecto, y va a llegar como para aquel lado, cerquita de Fuerte Argentino, como se conoce, que es la estructura, cuando uno va a Las Grutas y mira de la playa hacia la derecha, que se ve como una estructura de tierra grande, cuadrada, ese Fuerte Argentino, ¿no? Exactamente, se puede ver desde la costa, y bueno, es una zona que hoy ya tiene en etapa de construcción la primer parte del gasoducto que abastece el primer barco de CESA, que son 15 kilómetros que van desde aproximadamente, digamos, desde la ruta hacia la costa, tomando gas del gasoducto San Martín. Ese es el primer tramo, digamos, que está en construcción y que fue aprobado en la primera audiencia pública que se hizo ahí en San Antonio Este, en el puerto. Bien. ¿Qué preocupaciones tenían la comunidad o las comunidades que viven en el sector? Digo, la gente de San Antonio, la gente de Las Grutas, si hay otras comunidades que también participaron de la audiencia, ¿cuáles eran las mayores preocupaciones que tenían? Una de las mayores preocupaciones que presentan los vecinos es
la real posibilidad de acceder a los puestos de trabajo para la gente de la región, que se dé también el compre rionegrino, esto de los comercios, prestadores de servicios de las localidades próximas a los proyectos, tener la posibilidad de estar en el eslabón o en el entramado económico, digamos, que se desarrolla en estos proyectos, teniendo en cuenta que hay una sucesión de operaciones comerciales que arranca con las grandes empresas que presentan los proyectos y luego las contratistas, subcontratistas y prestadores locales, que en esa cadena, bueno, todos piden tener oportunidad, con lo cual también se comparten cuestiones básicas como las formalidades a cumplir de parte de cada uno, procesos que tienen las empresas de la industria que muchas veces el comercio chico no lo conoce y tampoco tiene la espalda financiera muchas veces para entrar en esos circuitos que normalmente haces una operación y no lo cobras de contado como cuando estás en el mostrador. Claro. Entonces, todas esas cosas es importante ir compartiendo con la gente y en un punto educando respecto de algo que es nuevo. Claro. Sí. Más con el tema del compra rionegrino, que hay muchas empresas de Río Negro que estaban esperando novedades con respecto tanto al gasoducto como a otras obras relacionadas al mundo Vaca Muerta. Así es, de hecho se está trabajando mucho con las cámaras de comercio, las cámaras de servicios y la Secretaría de Energía habilitó un registro de potenciales proveedores para la industria, que digamos es un nexo entre las operadoras y contratistas y ese operador local que tal vez no conoce los circuitos o las grandes empresas no conocen de su existencia. Entonces el registro de potenciales proveedores lo que hace es facilitar la identificación por rubro de las distintas prestaciones que tenemos en Río Negro. Mariela, ¿cómo? Sí. Sí, yo le quería preguntar, ahora que se hizo la audiencia, bueno, ¿cómo sigue estos procesos, obviamente de cara al desarrollo de este proyecto? ¿Cuáles son las otras instancias? Bien, una vez realizada la audiencia y tomada todas las consideraciones, digamos, que brindan tanto los vecinos, expertos y demás respecto de cuestiones que hacen a estas variables que les decía, desde lo social, económico, lo ambiental. Entonces, todas estas cuestiones se tienen en cuenta al efecto de generar el permiso ambiental que emite la Secretaría de Ambiente de la provincia para poder hacer operativo el proyecto. A partir que por resolución se aprueba ese permiso ambiental, entran las empresas en proceso de licitaciones y demás para poder construir el proyecto. Esas serían las otras instancias que vienen ahora, que comienzan ahora. Exactamente. ¿Y se espera más o menos cuánto plazo de ejecución de esta obra? ¿Se sabe? Y el plazo de ejecución hay que pensarlo en aproximadamente 12 meses a partir de ese permiso, teniendo en cuenta también cómo enlaza con los proyectos de la llegada de los barcos, la conexión de esos ductos a los barcos para ponerlos en producción. Entonces estamos hablando de un plazo de 12 a 18 meses de todo lo que es la etapa de construcción para luego entrar en producción. Sumado a un dato muy importante, ¿no? Que estamos hablando de 1.500 puestos de trabajo. Claro, es un número importante. Además, no es solamente el gasoducto en sí, sino hay mucha obra complementaria que se tiene que hacer. Totalmente. Y pensemos además que este gasoducto que atraviesa toda la provincia de Río Negro va articulando con los distintos espacios y dejando posibilidades, como lo hemos visto también con la construcción del oleoducto de Vemos y como seguimos viendo el impacto que tiene tanto en la región de los valles como en la zona costera. Mariela, le hago una preguntita por ahí para cambiarla de tema. ¿Usted también está con todo lo que son los proyectos mineros en Río Negro, Calcatreu, Ivana y demás, con los estudios que también se están haciendo? Nosotros como equipo territorial acompañamos todo el proceso de informar a la población acerca de los proyectos cuando están en la etapa, digamos, de evaluación. Luego acompañamos el proceso de audiencia pública y a partir de eso continuamos verificando y monitoreando
que se cumplan aquellas cosas que se han compartido en las instancias previas. Sí, con minería también estamos trabajando y lo hicimos con Calcatreu, sí. Con Calcatreu, está bien. Vienen trabajando, bueno, parece que Río Negro viene desarrollando mucho el tema de la minería en el último tiempo. La otra vez hablamos con el de minería y nos decía que hay 60 más o menos proyectos interesados en Río Negro. Y lo cierto es que a partir de, digamos, de la audiencia pública del proyecto Calcatreu y su puesta en marcha, se abrió un panorama diferente para la minería en Río Negro, fundamentalmente si hablamos de minería de primera categoría, ¿no? Porque la minería es muy amplia y hay que pensar que tanto una cantera de áridos o de arena silicia es minería, y el oro y la plata también lo son. Sí. En esa perspectiva es que tenemos muchos proyectos en etapa de prospección, que sería como la etapa de investigación y de evaluar qué minerales tenemos, qué cuantía, qué calidad, y a partir de eso viene el desarrollo de los proyectos y toda la etapa de evaluación de impacto ambiental para luego avanzar con un permiso. Y algo importante, ¿no?, que esto lo dice siempre el señor gobernador, que no hay proyectos sin licencia social. Y esto no es un dato menor, porque el informar a la población para que tenga una opinión formada y aparte de eso, hacerlo partícipe en la toma de decisiones, no es un dato menor, por el compromiso que existe del gobierno hacia la población y la responsabilidad de fiscalizar y que las empresas hagan las cosas bien. Tienen que hacer ¿hay un porcentaje de contratación de rionegrinos dentro de cada licitación? O sea, ¿ya está aclarado? En los proyectos energéticos se debe cumplir con una ley que se trabajó en la legislatura y ya está puesta en marcha, que es la del 80-20, como la conoce la gente, ¿no? Bien. El 80% de los trabajadores deben ser rionegrinos. Ahora, es cierto que a veces por las especialidades Sí. Se necesitan expertos y gente que ya tiene, digamos, la profesión, entonces vienen de otros lugares. En esos casos, las empresas quedan obligadas a generar capacitaciones para la gente del lugar, para poder mejorar la calificación y con el tiempo ir haciendo el reemplazo de esos puestos de trabajo y tener mano de obra local que tenga la inserción en esos lugares. Por último, ¿por el proyecto Ivana de uranio todavía se hizo audiencia pública o todavía no se va a hacer? No, todavía está en proceso previo. Entonces, están en investigación. Y lo que sí se está haciendo es trabajando con la población en distintas instancias de información para llegar a un momento de audiencia pública. Exactamente. Claro, perfecto. Mariela, muchísimas gracias por estos minutos, por toda la información y por todo lo que nos ha comentado acerca de esta audiencia pública que tuvieron allí en San Antonio Oeste. Gracias a ustedes por la posibilidad de informar a nuestros vecinos y como siempre decimos nosotros, el equipo territorial es un espacio abierto de contacto directo con los vecinos sin necesidad de intermediaciones y eso también facilita mucho la comunicación y evitar dudas o por ahí juicios a partir de información que no es genuina. Exactamente. Perfecto. Que tenga buen día, Mariela. Hasta luego. Hasta luego. Mariela Maggi, referente del equipo territorial de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, contando acerca de lo que fue esta audiencia pública por el gasoducto Trataye en San Antonio Oeste. Ya pasó la prueba, se aprobó en la audiencia, sí. Ahora vienen otros pasos y después licitación, construcción en 12 meses de la obra, sí. Más obras complementarias, sí. Con contratación de rionegrino en 80-20.